Hoy en Inmigrantes, el camino hacia un sueño, huyó de su país después del feroz ataque con la esperanza de encontrar un futuro mejor. Sin embargo, al llegar aquí tuvo que despertar del sueño americano. La abogada Meredith Brown nos explica cómo han cambiado las consideraciones de los casos de asilo desde que inició el nuevo gobierno. Repasaremos las últimas medidas de la administración Trump y analizaremos las consecuencias para una comunidad inmigrante que está en alerta máxima. Y además te traeremos toda la actualidad de los temas migratorios con nuestro resumen semanal. Bienvenidos a nuestro encuentro semanal con las historias que reflejan el desafío diario de vivir como inmigrantes en los Estados Unidos. Mujeres y hombres que nos comparten un trozo de su vida, de sus sueños, sus logros y también sus temores. Una comunidad que formamos entre todos y en la que también puedes participar compartiéndonos tu historia o enviándonos tus preguntas a través de los medios que aparecen en pantalla. La experiencia del inmigrante suele ser diferente para cada persona que emprende el largo camino hacia este país. Para algunos es en avión, ingresando con una visa en forma legal y luego permaneciendo sin autorización. Para otros son días atravesando el desierto, sufriendo sed y calor. Para Brenda Zúñiga, su travesía migratoria ha sido una pesadilla, una que la acompañó desde su salida durante el recorrido y al llegar al destino. Conozcamos su historia. Un parque, una madre y su niña. Postales de una vida que parece serena, pero que guarda un mundo de silenciosos sacrificios. Mi nombre es Brenda Zúñiga y soy de Guatemala, departamento de Jutiapa. En mi pueblo lo que me gusta es que es muy bonito. Yo trabajaba en el campo. Cortar café, todo eso, sembrar milpa, frijol. Yo tenía un puesto de un negocio de vender pollo con mi hermana, ella me ayudaba. Un emprendimiento familiar que, como tantos en la ciudad, se vería sometido a las amenazas de las pandillas que exigen pagos para permitirles ejercer su comercio. Me estaban extorsionando, mandaban a unos niños a cobrar la cuota y empezaron primero por 100 quetzales y así se fue subiendo que 200 quetzales y se fue a mucho que hasta pidieron 5,000. Una extorsión que seguiría escalando hasta convertirse en cifras ya impagables. Nos mandaron a decir que si no dábamos 50,000 quetzales iban a matar a mi familia. Entonces nosotros no pudimos dar todo ese dinero y cuando yo fui a la escuela a traer los niños, cuando llegamos con los niños encontré a mi hermana que estaba herida, mi cuñado estaba traspasado al otro lado con machete. Frente a la posibilidad cierta de perder la vida, Brenda, su hermana y su cuñado abandonarían el negocio y huirían de Guatemala, dejando a sus hijos al cuidado de su madre. Nos tiramos para México, estuvimos trabajando en el corte de ajonjolín, en el corte de café y así veníamos, caminando y caminando, porque veníamos sin dinero, nos tiramos sin nada. Durante 2 años estarían trabajando en el campo mexicano, avanzando lentamente de pueblo en pueblo, en su camino hacia un futuro mejor, más allá de la frontera con los Estados Unidos, hasta que el fenómeno de las caravanas migrantes los alentaría a dar el salto final. Cuando dijeron que venía caravana, nos venimos la caravana de los haitianos, la caravana que más grande que decían que venía, ahí nos venimos para lo que es Tijuana. Sería en la ciudad fronteriza, habitual punto de entrada para miles de inmigrantes a los Estados Unidos, donde Brenda decidiría seguir el consejo de buscar ayuda para realizar el cruce en la cercana localidad de Mexicali. Yo me fui para Mexicali y mi hermana se quedó en Tijuana con el esposo y ahí en Mexicali entonces vinieron y dijeron que había unas personas que nos podían ayudar. Y allí fue donde me secuestraron. Luego de un mes secuestrada, Brenda junto a otras mujeres pasaría a la acción con el objetivo de escapar. Quemamos el colchón que tenían allí y al ver el lumazón y todo eso viene y entran de un solo y entonces al ver todo eso abren la ventana. Cuando abren la ventana nosotros los tiramos por la ventana y salimos corriendo. Una vez en las calles de Mexicali, Brenda buscaría ayuda y la encontraría en un refugio para migrantes. Y ahí nos ayudaron a meternos los papeles. Nos hicieron el asilo de allá, del albergue. Al otro lado, allí en México, nos hicieron el asilo para entrar a Estados Unidos. Brenda no conseguiría asilo en México, sino una cita en la frontera mediante el uso de la aplicación CBP One.
Sería de esa manera que lograría coordinar el día de su entrega a las autoridades estadounidenses. Nos pasaron de la frontera para este lado y nos dejaron libres. Una vez dentro de los Estados Unidos, Brenda se trasladaría a su destino final en la ciudad de Miami. Yo estaba súper espantadísima, asustada porque no conocía a nadie. Luego de unas semanas de adaptación, Brenda comenzaría a construir una nueva vida en este país. Yo he trabajado en restaurante, primero de limpieza, luego de lavaplatos, pero la persona de que me dio trabajo 2 meses no nos pagó. Debido a esta falta de pago, Brenda, junto a otras 18 personas, iniciaría una demanda. Sería en ese momento cuando la vida le tendría reservada la sorpresa de volver a ser madre. Sin embargo, un accidente haría que toda su vida cambiara de perspectiva. La niña en el hospital me la dejaron caer y le leccionaron su cabecita. De al lado a lado le hicieron una operación para acomodarle sus huesitos. Esa intervención le salvaría la vida a la niña, pero exigiría una dedicación absoluta por parte de Brenda. Por eso es el motivo que yo no puedo trabajar ahorita mismo, porque yo por estar con ella al pendiente, hasta me he quedado en la calle porque no he tenido cómo apoyarme o cómo para poder trabajar, porque no tengo a nadie acá que me ayude y yo estoy solita con ella. Madre e hija pasarían 2 meses en la calle antes de encontrar un refugio que por ahora les ofrece un lugar donde dormir, techo y comida. Yo aquí sigo esperando desde que apliqué el asilo. Bueno, primeramente Dios, muy pronto que mi vida cambie, no estar así y salir de que la niña esté bien. Sí, porque es un milagro que ella esté con vida. Este es el difícil camino hacia el sueño de Brenda Zúñiga, un camino que ella ruega se alivie si logra conseguir asilo en este país. Yo tengo esperanzas de que en el futuro sea más mejor para mí, que me vaya bien. Brenda aguarda con ansiedad la resolución de su pedido de asilo, ya que lo considera su única posibilidad de permanecer legalmente en este país. Más adelante en el programa, la abogada Meredith Brown nos explica cómo han cambiado las consideraciones de los casos de asilo desde el inicio del nuevo gobierno. El Departamento de Seguridad Nacional comenzó el pasado jueves 12 de junio a emitir notificaciones de terminación de la protección del parol humanitario a inmigrantes de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela que ingresaron a Estados Unidos bajo esa política migratoria implementada durante el gobierno de Biden. La medida, que afecta a unas 532,000 personas y sus familiares, revoca el permiso de permanencia temporal y las autorizaciones de trabajo asociadas con efecto inmediato y ordena a los beneficiarios abandonar el país sin demora. Las notificaciones enviadas por correo electrónico informan a los migrantes que, en caso de no haber obtenido otro estatus migratorio legal, deberán salir del país de inmediato. La orden se aplica tras un fallo del 30 de mayo de la Corte Suprema de Estados Unidos que ratificó la decisión de la administración Trump de cancelar el programa. La agencia federal anima a las personas afectadas a gestionar su salida voluntaria a través de la aplicación móvil CBP Home. La ciudad de Miami aprobó el pasado lunes 17 de junio adherirse al programa federal 287G, una medida que permite la colaboración directa entre la policía local y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, o ICE. Con esta decisión, los agentes de policía de Miami tendrán autoridad para detener, interrogar y arrestar a personas sospechadas de estar en el país de manera ilegal y facilitar su entrega a ICE, ampliando así su rol en la aplicación de leyes migratorias. El programa, creado bajo la sección 287G de la Ley de Inmigración y Nacionalidad, ha sido cuestionado por organizaciones de derechos civiles que advierten sobre el riesgo de detenciones arbitrarias y mayor perfilamiento racial. Con su implementación, inmigrantes indocumentados podrían quedar bajo custodia federal incluso tras arrestos por faltas menores. Autoridades locales defienden la medida como herramienta para fortalecer la seguridad pública, mientras que defensores de la comunidad inmigrante alertan sobre su impacto en la confianza entre residentes y la policía. Al regresar, repasaremos las últimas medidas de la administración Trump y analizaremos las consecuencias para una comunidad inmigrante que está en alerta máxima. Ya regresamos. La administración del presidente Donald Trump ha señalado a los inmigrantes sin papeles como la causa de muchos problemas en los Estados Unidos. Por ello, muchos viven en alerta máxima.
Repasemos las últimas medidas del gobierno y su impacto en la comunidad inmigrante. Sábado 14 de junio del año 2025. 145 días han pasado desde el inicio de la segunda presidencia de Donald Trump, que ha polarizado como nunca antes la visión que los ciudadanos tienen de sí mismos y de la nación que integran. En este día, en el corazón de Washington, D.C., el presidente celebra su cumpleaños número 79 y los 250 años de la creación del Ejército de los Estados Unidos, con un desfile militar como no se ha visto desde el siglo pasado. Mientras tanto, millones de personas en cientos de ciudades del país marchan bajo una consigna: No Kings, una protesta masiva contra lo que consideran un giro autoritario del presidente en la conducción del gobierno. Dos imágenes opuestas de una misma nación, dos maneras radicalmente distintas de interpretar el legado de los padres fundadores. Una semana tan solo ha pasado desde la militarización de Los Ángeles, la segunda ciudad más grande de los Estados Unidos, bajo el pretexto de hacer cumplir las leyes migratorias. Las protestas masivas han cesado, pero no así la actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas. Las redadas han continuado en toda California, especialmente el sur de California y el área metropolitana de Los Ángeles, donde básicamente han desatado una cacería en las calles, en una violación a los derechos constitucionales y una muestra clara de lo racista y xenofóbica de esta política. Salvador Sanabria es abogado y director ejecutivo de El Rescate, una organización sin fines de lucro que ofrece servicios legales y sociales gratuitos a refugiados centroamericanos que viven principalmente en Los Ángeles y comunidades cercanas. Hemos visto arrestos de gente que va caminando por las calles, gente indigente, personas que han sido cuestionadas en centros comerciales, en supermercados, en gasolineras, en ferreterías. Acciones similares se multiplican a lo largo de todo el país. En un hipódromo en Luisiana, en medio de una fiesta en un club nocturno en Carolina del Sur, en operativos laborales como el de una planta procesadora de carne en Nebraska, o en los cientos de casos reportados donde ICE detiene a inmigrantes que se presentan a su cita habitual en la corte. Ellos pretenden recomponer un plan que les ha fracasado, ¿no? La meta de esta administración eran 3,000 arrestos diarios. Yo creo que de alguna manera se demuestra el grado de desesperación de los fracasos que ha tenido su política y la cólera, creo, de esta aventura autoritaria por parte de Trump. Una política que no discrimina a la hora de detener por la fuerza o arrestar a funcionarios que se le oponen, como lo demuestra la violencia ejercida contra el senador Alex Padilla, el candidato a alcalde demócrata de Nueva York, Brad Lander, o el arresto del también demócrata Ras Baraka, alcalde de Newark. El plan de Trump está en problemas y hoy el énfasis en politizar esta lucha. I want them to focus on the cities because the cities are where you really have what's called sanctuary cities, and that's where the people are. I look at New York, I look at Chicago, New York and LA, look at LA. LA, those people weren't from LA, they weren't from California, most of those people, many of those people. And yeah, that's the focus. All blue cities, all Democrat-run cities, and they think they're going to use them to vote. It's not going to happen. Y la idea es supuestamente mostrar o enseñar una lección, dar un ejemplo de cómo se castiga a aquellas ciudades que tienen una política de bienvenida y de respeto a los derechos constitucionales de todos sus residentes sin importar su estatus migratorio en esta nación. Es por este tipo de acciones cada vez más agresivas de la administración Trump que organizaciones como El Rescate recomiendan a las familias inmigrantes indocumentadas en Estados Unidos elaborar un plan para proteger a sus hijos en caso de detención y separación de sus padres. Converse con su familia, explique a sus hijos de forma serena y sin generar miedo lo que podría suceder si un día no regresa a casa. Designe a un cuidador temporal o permanente. Elija a una persona de confianza que comprenda la responsabilidad de cuidar a sus hijos en su ausencia.
Prepare una autorización notarial. Redacte un documento legal que permita a ese cuidador tomar decisiones médicas, escolares y de viaje con los menores, dentro o fuera del estado. Organice y resguarde documentos clave. Reúna actas de nacimiento, pasaportes, registros médicos y copias de la autorización notarial. Guárdelos en un lugar seguro y accesible para el cuidador. Facilite el acceso a recursos económicos. Asegúrese de que el tutor pueda disponer de fondos para cubrir los gastos de los menores. Establezca un plan de contacto de emergencia. Determine quién será la primera persona a contactar si es detenido y quién se encargará de recoger a los niños en la escuela o en casa. Mantenga a mano el contacto de su abogado de inmigración. Comparta esa información con el cuidador y colóquela dentro del expediente de documentos importantes. Y por sobre todo, mantenerse unidos y con la esperanza de un futuro mejor. Lo que está claro que va a haber resistencia en las calles, que va a haber resistencia en los campos de sembradillos, en las fábricas, en las escuelas, en las universidades, en los templos y principalmente en las cortes. Hay luz al final del túnel y hay mucha energía para luchar por una mejor esperanza y un mejor futuro para la familia migrante en esta nación. Sin nosotros los migrantes en esta nación, el país verdaderamente no funcionaría. Recuerda que la información es la mejor herramienta para proteger su futuro y el de su familia en este país. Es momento de mantenerse en alerta máxima. Volveremos la próxima semana con esta sección y las últimas novedades. La abogada Meredith Brown nos explica cómo han cambiado las consideraciones de los casos de asilo desde el inicio del nuevo gobierno. Ya regresamos. Bienvenidos nuevamente a Inmigrantes, el camino hacia un sueño. En el comienzo del programa conocimos a Brenda Zúñiga, una mujer guatemalteca que llegó a los Estados Unidos huyendo de un ataque feroz de las pandillas. Recordemos su caso. Brenda Zúñiga es una mujer guatemalteca que enfrentaba la violencia de las pandillas. Nos mandaron a decir que si no daban los 50,000 quetzales, iban a matar a mi familia. Frente a la posibilidad cierta de perder la vida, Brenda huiría de Guatemala, dejando a sus hijos al cuidado de su madre. Nos tiramos para México, estuvimos trabajando en el corte de Ajonjolín. Sería en un albergue de Mexicali donde conseguiría una cita para solicitar asilo en un puerto de entrada a los Estados Unidos. Se establecería en Miami, donde sufriría explotación laboral por parte de un empleador. La persona de que me dio trabajo 2 meses no nos pagó. Brenda iniciaría en ese momento una demanda laboral y al poco tiempo volvería a ser mamá. Sin embargo, su niña sufriría un accidente que requeriría varias cirugías para salvarle la vida. Y para hablar del caso de Brenda nos acompaña la abogada Meredith Brown, especializada en temas de inmigración. Bienvenida, Meredith. Gracias. Bueno, uno de los legados del gobierno de Joe Biden ha sido el enorme número de casos de asilo sin resolver, que como el de Brenda ha desbordado las cortes de inmigración. ¿Está haciendo algo la actual administración para enfrentar los millones de casos que siguen pendientes de resolución? Sí, básicamente en el caso de los asiliados hay un retraso de casos en solo las cortes de inmigración de como 4 millones de casos. Y eso es porque no hay suficientes jueces, fiscales, recursos, ¿verdad? Entonces, por eso ya no hay solución. Hay sugerencias, por ejemplo, que lo que debe hacer es rechazar los casos que parece que son débiles según la administración, pero eso sería una violación de los derechos de debido proceso de la gente que tiene su caso, ¿verdad? Entonces, es complicado, pero básicamente la solución es tener más recursos o, como siempre estamos diciendo, como pues tener reforma migratoria para por fin tener una solución para la comunidad que tiene un caso de asilo pendiente. En este caso sabemos que Brenda tiene algunas preguntas para ti, así que vamos a escuchar. Bueno, pues. Abogada, yo ya presenté todos mis documentos para el asilo que vine
por extorsión y todo eso, y no sé cuánto tiempo tengo que esperar para que me den una respuesta. Bueno, Brenda, sí, es muy frustrante como usted tiene un par de años en los Estados Unidos. Lo bueno es que usted aplicó dentro de su primer año en los Estados Unidos. Eso es muy importante porque si está esperando demasiado tiempo para ya meter asilo, entonces no va a tener un caso fuerte, ¿verdad? Y yo creo que es cuestión de averiguar con su abogado y luego con el juez, porque a veces ellos ponen su caso en descanso, ¿verdad? O a lo mejor necesita más tiempo para realmente preparar. Y realmente debe tener expertos, debe tener casos parecidos donde hay victoria en el caso, porque solamente extorsión en Guatemala no es suficiente para ganar un caso de asilo normalmente. Entonces hay que buscar algo más. Quizás usted fue como testigo que denunció el crimen y por eso es atacada ya o puede ser atacada en su país, pero son casos muy complicados y hoy en día sí asilo es más difícil. Entonces yo sé que es frustrante, pero quizás puede buscar otra manera pues para ganar sus papeles. Ahora, ¿cuáles podrían ser esos consejos que ella no debería de dejar pasar, al igual que todos los que tienen un caso bastante parecido a este, Meredith? Yo creo que es muy importante averiguar de alternativas, como estamos viendo en la visa U, o a veces la gente se casa y puede inmigrar a través de su cónyuge. Yo creo que el punto aquí es no depender de solo una cosa o asilo, porque desafortunadamente ahorita asilo es bajo ataque, entonces hay que buscar alternativas. Yo creo que también con expertos es muy importante. Hoy en día, en casi todos mis casos de asilo de Centroamérica, estoy buscando alternativas y también expertos que pueden documentar las condiciones, porque siempre hay argumentos muy fuertes que aún los jueces no saben. Entonces es importante tener esa información y finalmente hay que preparar con bastante anticipación, hay que tener como un mini juicio con su abogado y no es mala idea visitar el tribunal en persona para averiguar exactamente cómo es un caso final, ¿verdad? A veces los jueces permiten que una persona pueda escuchar y observar qué pasa y eso también puede ser muy útil para pues quitar los nervios en cuanto a su caso. Te agradecemos, Meredith, por estos consejos que ya sabe usted que todas las semanas estaremos ofreciendo desde este espacio a nuestra comunidad centroamericana. Y si usted tiene alguna pregunta para nuestra abogada, puede enviarla a través de los medios que aparecen en pantalla. Llegamos así al final del programa de hoy y estos son los temas que trataremos la semana que viene. Huyó de su país para no ser reclutado por las pandillas, pero al llegar a los Estados Unidos se encontró con un ambiente hostil. Ahora busca una solución a su situación migratoria. La abogada Meredith Brown nos explica qué posibilidades tiene de obtener papeles un inmigrante indocumentado que nunca ha sido detenido por las autoridades. Repasaremos las últimas medidas de la administración Trump y analizaremos las consecuencias para una comunidad inmigrante que está en alerta máxima. Eso es todo por hoy, nos vemos la semana que viene.